tributos aduaneros, ¿no es cierto? La reliquidación de tributos aduaneros básicamente se da cuando el sujeto pasivo tiene observaciones en el valor declarado, ¿no es cierto? A partir de ello ya genera una obligación de liquidar por la administración tributaria. Sobre taller de simulación. Permítame, por favor. Viendo lo que son la liquidación de tributos aduaneros, ¿no es cierto? La práctica con documentos reales, aquí dice manejo de aplicaciones informáticas, cada uno de los diferentes. Vamos a irnos a los contenidos analíticos que hemos visto la obligación tributaria aduanera. ¿Cuándo corresponde una obligación tributaria aduanera? Cuando existe una vinculación de tipo jurídico con el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no es cierto? Y la obligación de pago en aduanas, cuando nosotros hacemos una importación a consumo. Importación a consumo procede cuando no el sujeto pasivo es propietario de una mercancía de origen extranjero, la cual tiene que cumplir las formalidades aduaneras. Habíamos indicado que las formalidades aduaneras era el pago de los tributos aduaneros enmarcados a la Ley 1990 y el Código Tributario Boliviano, ¿no? ¿Cuándo existe la extinción de la obligación tributaria? A ver, ¿cuándo existe la extinción de la obligación tributaria? ¿O cuándo se da esta extinción de la obligación tributaria? Jóvenes, cuando se da la extinción de la obligación tributaria o de pago de tributos aduaneros. Cintia Flores. ¿Está Cintia? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está Cintia? Dígame, ahora sí. ¿Cómo me dijo el licenciado? Disculpe. ¿Cuándo se da la extinción tributaria? Se da cuando ya se hace el pago total de la deuda o bien cuando existe abandono voluntario, licenciado. Voluntario, exactamente, ¿no? Entonces la extinción tributaria se da en esos aspectos. Los hechos generadores que surgen a partir de la obligación tributaria, según el artículo 6 y el perfeccionamiento del hecho generador se da en el artículo 8, ¿no es cierto? Eso que hemos ido viendo es cuando nosotros, Juan Pérez es importador, ¿no? Y tiene que pagar su pago de tributos aduaneros de una obligación que nace entre Juan Pérez y el Estado. Y esta obligación tributaria va a nacer cuando Juan Pérez decida traer algo, o en su defecto cuando Juan Pérez sea un contrabandista, ¿no? Al cual le han encontrado una mercancía no declarada, la cual le va a generar una obligación, al momento del comiso de la mercancía, ¿no? Por otro lado, habíamos indicado que la deuda tributaria nace por el incumplimiento de los plazos de pago en aduana. ¿Cuántos días tenemos para pagar nuestros tributos aduaneros? ¿Y 3 días, licenciado? 3 días, a partir de la validación, ¿no? A partir de la asignación del número de trámite, tenemos 3 días, así está establecido por nuestra normativa. Y a partir del 4º día, eso se convierte en deuda tributaria, ¿no? ¿Y la deuda tributaria cuándo extingue? ¿Cuándo extingue? Elena Calderón Ramos. Y licenciado, ¿cuándo se paga? Cuando se pague el total de la deuda tributaria, ¿no es cierto? Keila, ¿cuándo más puede extinguir una deuda tributaria aduanera?
Buen día, licenciado. Cuando hay un abandono voluntario. Un abandono voluntario. En el caso de la deuda tributaria, no. ¿Ya? Porque ya ha existido un hecho generador. Por más que yo quiera dejar a favor del Estado, primero debo anular mi declaración de importación y recién puedo cederle a favor del Estado. Entonces no vayan a confundir. Antes del hecho generador sí puedo hacer el abandono voluntario, pero cuando ya está en un proceso de despacho aduanero no existe ese abandono voluntario, ¿ya? Ese es uno de los temas que tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Cuando ya ha existido un hecho generador, la obligación es el pago total de nuestra deuda. De no existir el pago total, automáticamente esa deuda tributaria va a crecer en el tiempo, ¿no es cierto? Y en el tiempo es generar multas e intereses. Hemos hablado de los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros en el tema de importación. En Bolivia está el gravamen arancelario, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las mercancías al consumo específico, el impuesto el IHD, que es el impuesto a las utilidades generadas por la importación de hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, estos impuestos son considerados como impuestos o tributos aduaneros, siempre y cuando se aplique a las mercancías que van a generar este hecho de el cambio de situación jurídica, ¿no es cierto? El cambio de situación jurídica se da cuando hacemos importaciones a consumo, ¿no? De no existir importaciones a consumo, no hay un hecho generador. Por tanto, no procede el que nosotros podemos ser deudores ante la administración tributaria aduanera, ¿no? Siempre tiene que existir un hecho generador. Y el hecho generador se da cuando yo soy importador ocasional, soy importador habitual o en su defecto soy contrabandista, ¿no es cierto? Así vamos a tener que manejar nuestros términos. Cuando voy yo contrabando, soy importador no habitual, ¿no? Ocasional posiblemente, pero sí corresponde el pago de mi obligación tributaria. No quiero tener obligaciones con el Estado, simplemente voy a dejar a favor del Estado. ¿Puede alguien pagar en mi nombre a favor de la aduana por las obligaciones tributarias aduaneras? A ver, alguien me responde. ¿Quiénes están por aquí? Paola, Ángela. Paola, ¿está por ahí? No hay Paola. Rudy Quispe. Buen día, licenciado. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Puede ver esa opción de que alguien pague en mi nombre? Sí, anteriormente habíamos mencionado que alguien sí puede pagar nuestra deuda, pero nosotros ya no deberíamos a la aduana, sino a la persona que ha pagado por nosotros. Entonces, sí. Entonces, podemos pagar, ¿no es cierto? Eso es una deuda tributaria que nosotros vamos a hacer que otro sujeto pague, ¿no? Pago de tercero, en este caso, ¿no? De la deuda. Eso es lo que al Estado le interesa, ¿no? Que recupere la deuda tributaria. No le interesa que pague, al final lo que le interesa es que el sujeto pasivo, ¿no es cierto? Perdón, el sujeto activo pueda recibir este pago, ¿no? Ese hecho le va a permitir extinguir su deuda tributaria, ¿no? Y esa deuda tributaria va a hacer que ya no tenga ninguna obligación
obligación el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, el pago de la deuda tributaria como un medio de extinción. Si Juan Pérez debía al Estado, Juan Pérez va a dejar de ser deudor al Estado porque ya ha habido alguien que ha pagado, ¿no? A eso el Código Tributario Boliviano permite ese tipo de pagos, ¿no? A cualquier sujeto que vaya a ir con el pago a la administración tributaria. Quien gana es el Estado, ¿no? Pero quien pierde es el sujeto pasivo, porque ellos van a simplemente tener una deuda que van a ser de esta deuda tributaria aduanera, ¿no? Hemos hablado ahí las formas de pago de la deuda tributaria. Hay el dinero en efectivo que se paga, hay las notas de crédito que muy rara vez lo utilizamos, el débito de cuenta corriente. Es cuando alguien decide pagar a través de su plataforma electrónica. Ahora, esto ya no es como antes, no tienes que ir al banco a estar haciendo fila para que puedas pagar la deuda tributaria, ¿no? Hay una deuda que se puede pagar, ¿no? Esa es una obligación de pago de tributos aduaneros, ¿no? En el tema de estas modalidades de pago, no necesariamente el deudor tributario tiene que hacerlo, puede hacerlo con dinero o en algún momento hay unas se llaman en tema aduanero, se llaman CREFAS, se llaman créditos fiscales, que alguien ha pagado en demasía, ese puede vendérselo, sus CREFAS, y el deudor puede pagar con esas CREFAS. Son como vales, como cheques, ¿no? Las que permiten pagar, ¿ya? Entonces, estos sujetos van a ser liberados de esa deuda tributaria. Ya, entonces, esas son las formas de poder extinguir nuestra deuda tributaria aduanera. Hablemos de la base imponible de impuestos internos. Nuestra normativa hace que cualquier sujeto que hace importación a consumo tiene que pagar los tributos de impuestos. El artículo 6 de la Ley 843, la reforma tributaria establece que el sujeto que hace importación a consumo tiene la obligación de pago del impuesto al valor agregado. Vale decir que cualquier importador que vaya a hacer comercio tiene esa obligación. ¿Y cómo se paga? Se paga sobre el valor declarado, sobre aquel precio que nosotros lo hemos denominado el precio realmente pagado por pagar, a la cual vamos a sumar el costo y flete para determinar el valor sin aduana o sin frontera, ¿no? A partir de ello nosotros vamos a tener, ¿no?, la obligación de generar el porcentaje que es del 14.94% y pagar estos tributos a favor del Estado, ¿no? Hemos visto, por otro lado, la liquidación de tributos aduaneros según vía de transporte. Según vía de transporte, nosotros tenemos el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte terrestre. Que en algún momento utilizamos, voy a irme por favor a mis diapositivas, permítanme, donde estamos nuestras diapositivas que hemos ido generando. De tributos. En la liquidación de tributos aduaneros habíamos visto que nosotros debemos tener lo fundamental, ¿no? Los datos consignados en nuestros documentos. Para ello teníamos esta formulita, ¿no? Que el valor
sobre el cual vamos a declarar nuestros tributos aduaneros van a ser en el Incoterm que se haya hecho la transacción comercial. Generalmente nosotros usamos el término FOB, pero en el caso de las importaciones que vienen por tierra, hablemos de las compras que hacemos en Iquique, Chile, esas no van a venir en términos de FOB, porque la misma normativa establece que el término FOB es utilizado para el transporte marítimo. Y si yo voy a comprar desde una zona franca, Iquique, vendrá pues en términos de FCA, que es básicamente la misma obligación, la misma responsabilidad que tiene el sujeto pasivo en la declaración. Es decir, si yo, importador, de mi factura lo hago poner FOB, magnífico, pero no hay normativa que me diga que no se puede utilizar. Vamos a recordar un poco, me permiten, vamos a recordar un poco, esto no suelo hacer con los cursos, pero hoy día vamos a recordar lo que establece mi normativa. Me voy a ir, por favor, a estas obligaciones y responsabilidades que surgen entre el sujeto pasivo y el sujeto. ¿Ya? Me voy a ir a este hecho. Por favor, documentos, Incoterms 2020. Me voy a ir por este lado. ¿Ya? Los Incoterms 2020 voy a ir simplemente a manera de recordar, porque nosotros necesitamos conocer el tema normativo, ¿no? El contenido de los Incoterms 2020, que es lo que sí hacen las reglas de los Incoterms, lo que no hacen las reglas de los Incoterms, ¿no? La mejor manera de incorporar las reglas de los Incoterms es la entrega de riesgo y costo de las reglas de los Incoterms 2020, las reglas Incoterms 2020 y el porteador. Las reglas para el contrato de compra-venta y su relación con otros contratos. Por otro lado, las 11 reglas Incoterms. Básicamente estamos hablando del FOBSIP, DDP, ¿cierto? Todos los Incoterms que conocemos. La estructura interna que tienen los Incoterms 2020, la diferencia entre los Incoterms 2010-2020, que es muy poco, y la precaución de las variantes de las reglas Incoterms. ¿Qué es lo que hacen las reglas Incoterms? Recordemos que las reglas Incoterms son términos internacionales del comercio que se utilizan en todas nuestras operaciones comerciales, que ahora, de acuerdo a la Convención de Viena de 1969, es de uso obligatorio en todas las operaciones internacionales. Si a alguien no se le ha ocurrido poner los Incoterms, básicamente lo vamos a tomar en términos de FOB, porque así está establecido. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Las obligaciones vienen a ser en el tema del transporte. ¿Quién cubre el pago del transporte? ¿Quién cubre el pago del seguro? ¿Quién es responsable en el tema de aduanas, de despacho aduanero? ¿Y quién da la licencia de exportación? Todas esas obligaciones que tiene el sujeto pasivo frente al sujeto, bueno, en este caso, otro pasivo que se encuentra en otro país. Es decir, el vendedor tiene ciertos riesgos y tiene obligaciones frente al comprador internacional. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de mandar mi mercancía hasta China? Posiblemente sufre un accidente. ¿Quién va a correr con esos gastos? ¿Quién va es decir, va a pagar esos gastos cuando haya destrucción parcial o total? ¿Y hasta dónde voy a entregar mi mercancía? En el caso de costos, ¿hasta dónde debo yo pagar estas obligaciones? Posiblemente esté llevando mi producto hasta Japón. Y en Japón recién me las van a pagar, pero yo debo definir, decirle al vendedor, al comprador, hasta dónde es mi obligación. Y él me dirá, vamos a definir bajo los Incoterms 2020. Ya los Incoterms 2020
me dice que mi obligación como vendedor, ¿no?, es, no, dependiendo cómo voy a pactar. Si yo le voy a vender en mi fábrica, a partir de la fábrica hasta la aduana de salida tiene un costo. Y si el vendedor, perdón, el comprador quiere cubrirme ese gasto, entonces ya no será en términos de ex-work, ya será en términos de FOB, sí, dependiendo hasta dónde llegue mi responsabilidad. Los 5 TEMS 2020 nos regulan si existe o no un contrato de compra-venta. Para que la operación tenga mucho más credibilidad y validez, muchas veces nosotros debemos hacer un contrato de compra-venta al margen de tener un documento llamado factura comercial. En la factura comercial lo único que van a describir son el precio del producto, la descripción, quién lo emite, quién lo recepciona y los 5 temas. Pero no me dan más allá. Sí, en el caso de que existe un incumplimiento en una factura, no me van a definir dónde voy a hacer el juicio, posiblemente en el país de compra o en el país de venta. Entonces, en un contrato de compra-venta internacional ya se define dónde se va a hacer este tipo de procesos. Ya el tema de el derecho internacional es la que permite hacer este tipo de procesos en cuanto existe el incumplimiento de la obligación de entrega de nuestras mercancías. Permítanme un segundito, por favor, ya estamos medio ciegos. Vamos a ponernos los 4 ojos. Entonces, en los 5 terms, lo que no hacen, lo que no regulan es si existe o no un contrato de compra-venta. Si en el contrato de compra-venta especificaciones de la mercadería vendida, ¿sí? Los 5 terms nos regulan qué tipo de mercancía se está vendiendo. Eso lo tenemos en la factura comercial. Si la transacción de la propiedad de la mercancía, es decir, la transacción de la propiedad de la mercancía, yo puedo ser simplemente un vendedor y voy a emitir una factura, pero no soy el dueño, ¿no es cierto? Efecto de las sanciones. ¿Qué sanciones va a conllevar ante el incumplimiento? Eso no está en una factura, no está dentro de las obligaciones del Incoterm. La imposición de aranceles, tampoco el Incoterm me dice cuánto debo pagar de una mercancía que va a venir a Bolivia. Posiblemente sean ollas de alto valor. Ahí en los 5 terms no me dicen cuánto voy a pagar por el gravamen, en este caso de porcentaje que corresponde, ¿no es cierto? Es decir, la imposición de aranceles no está definido por los 5 terms. Los 5 terms no me dicen cuánto porcentaje voy a pagar. O el tema de la prohibición de exportar o importar. Tampoco lo define los 5 terms. Sí, 5 terms básicamente lo que hacen es darle una obligación y responsabilidad del sujeto vendedor frente al sujeto comprador. ¿Sí? Esas son las obligaciones, las responsabilidades. ¿Qué más nos regulan? El método del pago del precio. Los 5 terms no dicen, pues, tú vas a pagar en efectivo o tú vas a pagar en depósito bancario o lo vas a hacer mediante un cheque. No regulan. Tampoco regulan las consecuencias del incumplimiento. No dicen si ante el incumplimiento de la entrega de la mercancía, ahora el vendedor tiene esta obligación, tiene esta responsabilidad, que tampoco lo hace, ¿no? La transacción de la propiedad de la mercancía, ¿sí? Entonces tampoco lo hace eso, ¿no? La fuerza mayor o excesiva, la onerosidad, cuando existen costos que van a superar el valor de la mercancía. Tampoco te dice eso, ¿no? Y el tema importante, que el tema de propiedad intelectual. Posiblemente yo estoy trayendo
las zapatillas de la línea Nike. Pero ahí, ojo, Nike tiene derecho propietario, la marca, ¿no? No todos podemos hacer imitación de la línea. ¿Qué tal si en la aduana estamos nosotros sacando unas zapatillas similares con la línea Nike? Lo primero que van a hacer es agarrar, denunciarnos y la aduana va a incautar esa mercancía. ¿Ya? Y en los 5T nosotros no podemos poner que, porque dice en términos de, qué sé yo, X-Word, yo lo he recogido de la fábrica y la fábrica me lo ha puesto la marca Nike. No, mentira. ¿No? En algún momento incluso hacían cambio de nombre, ¿no? En lugar de Nike le ponían Mike, ¿no? Con M. Y el lugar de legislación donde vamos a hacer nuestros procesos en el caso de encontrarnos en alguna contienda de tipo legal con el vendedor y el comprador ante el incumplimiento, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿y dónde lo voy a poner? No en los 5T, sino lo voy a poner en un contrato de compra-venta internacional. Ante el incumplimiento de la entrega de la mercancía, se hará un proceso en el país de compra o será en el país de destino. Y eso va a generar jurisprudencia, eso va no solamente tratarse en estados judiciales, sino va a ir a nivel del consulado. Quien pierde es el vendedor en muchos casos, o el comprador, porque invierte el dinero y no los recupera nunca más. La mejor manera de incorporar las reglas de los 5T es si las partes requieren que la normativa o las normas de los 5T en 2020 se apliquen a otro contrato. La forma más segura de garantizar es dejar clara esa intención en su contrato mediante palabras como, ¿no?, las reglas Incoterms 2020 escogida, o el puerto, o el lugar o punto designado de los Incoterms. Voy a poner un ejemplo. Quiero comprar zapatillas Nike, pero no quiero que me entreguen en China. Yo le voy a decir al chino, entrégueme en el puerto de Arica. Entonces, mi condición de venta ya no va a ser en términos de FOB, va a ser en términos de CIF. ¿Por qué? Porque el chino tiene que pagar el flete y el seguro hasta el puerto de destino, ¿no? Entonces ya tengo un lugar específico y ya tengo dónde estoy designado, ¿no? Así, por ejemplo, si Puerto Arica, Chile, Incoterms 2020. No les obligan a usar un Incoterm específico. Si no le puse 2020, voy a asumir que es el Incoterm 2020. ¿Ya? O en el caso de la utilización de otro Incoterm, del DAP, estoy poniendo Velasco Galvazo, número 1059, aduana interior Oruro, Bolivia. Incoterm 2020. ¿Qué le estoy diciendo? Al vendedor le estoy diciendo que tú me vas a vender tu mercancía, pero no voy a pagar yo nada, pero tú me entregas en aduana interior Oruro. Esa es tu obligación, esa es tu responsabilidad para que yo, Daniel Flores, te pueda pagar el precio pactado. Si tú no me entregas en la avenida o en la calle Velasco Galvazo, número 1059, dentro de la aduana interior Oruro, además sobre el camión cargado, no quiero que me lo descargues, yo no te pago. Son términos internacionales de obligación y responsabilidad que dan al vendedor como al comprador. Los 5T son de utilización mundial, ¿no? Estos 5T los vamos a utilizar en cualquier parte del mundo. Por eso es que está establecido, homologado por la OMA, por la Organización Mundial de Aduanas, por la OMC, Organización Mundial del Comercio. Vamos a admitir a sus compañeros. La mejor manera de incorporar las reglas en los 5T, entonces habíamos dicho que era describir dónde va a ser el lugar de entrega y qué obligaciones tiene el sujeto vendedor frente al sujeto comprador. Las siglas, la mejor manera de incorporar, decíamos, por ejemplo, yo voy a poner $100 la unidad, ¿no es cierto? En términos de X-Word, Avenida Angélica Gamarra, 2878 Lima,
31, pero le estoy diciendo que el costo de mi producto o del producto que estoy comprando es de $100. ¿Dónde? Que es en el lugar de la fábrica. ¿Y dónde queda la fábrica? En Avenida Angélica Gamarra. Ya para los que no conocen, Angélica Gamarra o la Feria de Gamarra aquí en Perú es el lugar donde existe gran cantidad de afluencia de comercio, donde ustedes pueden comprar todo. ¿Sí? Entonces, Lima, Perú. Estoy dándole una dirección exacta donde se va a entregar la mercancía. O como en el caso de dólares 120, la unidad en tema unidad FCA. Recordemos que el Incoterm FCA se utiliza como el término FOB. Vale decir, la mercancía que voy a comprar en la avenida Elmer Faucet 2879 en Lima va a estar cargado sobre el medio de transporte. Aquí lo pongo Lima Cargo City, Callao, Incoterm 2020. Lo que estoy especificando es decirle al vendedor, tú me vendes tu mercancía, pero como estamos usando el término FCA y no FOB, porque FOB es utilizable para el tema marítimo, entonces voy a utilizar el término FCA. El de FCA le da las mismas responsabilidades y obligaciones al vendedor en llegarme sobre un medio de transporte acordado. Y el medio de transporte acordado, el FCA se utiliza para el transporte multimodal, que el FOB solamente para el transporte marítimo. Al ser transporte multimodal, yo puedo comprar para subirlo a un camión, a un tren o posiblemente a un avión. Y la obligación del vendedor es entregarme sobre el medio o la unidad de transporte que yo vaya a elegir. O este caso que es, fíjense, si alguien me dice qué es lo que están encontrando, ustedes les voy a regalar 5 puntos. Dólares 150 la unidad, en términos de FOB, Avenida Guardia, Chalaca, ya, sin número, DB Work, ¿no? DB Work, Terminal Marítimo del Callao, Perú, Incoterm 2020. O el otro caso, 180 dólares la unidad en términos de CFR, ¿no? Puerto de Ámsterdam, Incoterm 2020. Fíjense, aquí estábamos en Perú, ahora ya estamos apareciendo en Ámsterdam. ¿Cuál será la diferencia? O en su caso, el Incoterm SIF, que significa costo y flete y seguro, ¿no es cierto? Pero el valor de $200